Es una especie de golpismo mediático. Eso lo aplican en todo el mundo. Cuando hay un líder, un dirigente, un gobierno que defiende los intereses del pueblo y que no se somete al dominio oligarca, siempre tratan de socavarlo, de disminuirlo, y para eso pues son las campañas, ¿no? El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Lo logró tras años de una muy fuerte campaña mediática en su contra, que desde la oligarquía, las élites del poder, el gran capital y los corporativos mediáticos emprendieron para evitar, a toda costa, que López Obrador fuera presidente de México. Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, pero los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pata de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Las campañas mediáticas contra gobiernos progresistas en América Latina no es algo nuevo. Basta recordar que, durante la presidencia del primer presidente socialista electo por las urnas en Chile, Salvador Allende, los medios de comunicación jugaron un papel predominante para generar las condiciones necesarias para que el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet en contra de Allende tuviera éxito. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, víctimas del mismo
sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para a veces seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Pues sí, ese es el fondo del asunto, ¿no? No es una campaña mediática sin causa de fondo. Es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando a un bloque conservador. Yo agregaría corrupto, a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años. Entonces, ni siquiera es un asunto personal o periodístico, es una disputa por la nación. A veces se gana el gobierno, pero no el poder. Y aquí sí, es una lucha de poder con dos concepciones distintas. La concepción nuestra es que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y la concepción de ellos de poder es distinta, es acumular dinero por los medios que sean, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y actuar de manera clasista, racista, discriminatoria, no tenerle respeto al pueblo, ya no hablemos de querer al pueblo. Entonces, son los dos proyectos, pero esto viene de tiempo atrás. Nosotros los hemos enfrentado durante años. Desde que Andrés Manuel López Obrador comenzó su trayectoria política en la oposición, se ha enfrentado a una campaña mediática sin precedentes, que permanece hasta nuestros días. Conociéndote, lo que supone, lo que imagina es: el señor Diego ya viene a hacerle el trabajo sucio al régimen. Nada más te quiero decir que nos vas a hacer lo que el viento a Juárez, que te quede muy claro. Muy bien, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay algo de vanidad? No, es nada más aclarar paradas, ¿sí? Para que la gente sepa muy bien qué representamos tú y qué represento yo, y ir más al fondo. O sea, ¿cuál es el proyecto de nación que tú representas y el que representamos nosotros? Porque eso es lo más importante, independientemente de este debate o de esta discusión, como se le llame. Lo más importante es que hay una camarilla, un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia. De sinvergüenzas, sí, de rateros, que deberían de estar en la cárcel si viviésemos en un Estado de Derecho, ¿sí? Y está el ejemplo, te insisto, del FOBAPROA. Cómo el señor Zedillo, con la complicidad de ustedes, de todos convirtió deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Sí? Para que los pobres de este país sigan siendo pobres y los ricos más ricos. Pero déjeme decirle, lo cierto es que el debate... Eso es todo. ¿Qué soy? Farsante. Gracias. Cuando López Obrador asumió la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y ante el peligro que significaba, para los intereses de grupos creados, ser el candidato puntero para la presidencia de la República en 2006, arreció la guerra mediática en su contra. Un alto funcionario del gobierno del Distrito Federal fue captado en una mesa de juego durante 3 madrugadas seguidas en el casino del Hotel Velayo de Las Vegas. El secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez, y recibí yo un video que me permití traerte como obsequio. Yo lo recibí el día de ayer porque fue mi santo, el 2 de marzo, San Federico. Pues fue mi regalo de santo, y
bueno, lo traje para compartirlo contigo porque creo que cuando veas lo que en él está contenido, verás que es un asunto que no me puedo reservar para mi conocimiento. René, si eres tan amable, nada más vamos a cambiar los micrófonos. Federico, gracias. Sí, y estaremos pendientes y daremos seguimiento a todo esto que tendrá que pasar en la permanente. Gracias, Federico. René Bejarano, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando ahí, René? Yo te voy a informar, voy a decir toda la verdad de la información que se tiene. Un empresario que se llama Carlos Ahumada Kurz. ¿Es el del video? Es el del video. ¿Para ti? Sí. Este va a ser el día más triste de tu vida. Yo creo Para otros, está siendo el día más feliz de su vida. Y seguramente un día antes, o 2 días antes, le hablaron a René Bejarano para invitarlo al programa del otro programa. Y pues, hicieron esta maquinación, por decirlo, maquinación, complot o como... ¿Vio los videos de los videoescándalos antes que nosotros? Complot, política ficción. Pero nada más dígame, ¿vio los videos antes que nosotros? Política ficción. Ve los videos en su computadora, en su biblioteca, y dice que es un madrazo, o sea que es una bomba atómica, un misil, o no me acuerdo qué dijo. Los vio 2, 3 minutos o algo así, y ya, lo sacamos. Carlos Ahumada... Política ficción. Nada más dígame, ¿lo conoció? Complot, política ficción. Porque me pidió Salinas que viera a Diego Fernández, ya le platiqué a Diego Fernández de qué se trata, y me dijo que sí, o sea que inclusive que le interesaba mucho y todo. Carlos Ahumada, ¿lo vio, lo conoció? Se sentaron a desayunar, a comer, el chofer dice que lo llevó a su casa. Nada más dígame sí o no. El chofer dice, fíjese de mismo. ¿Usted está citando a alguien? ¿Usted está citando a alguien? ¿Usted vio la declaración ministerial? Sí. ¿Usted la vio? Es la pelea del 2006. Es la pelea del 2006. Eso es lo que se llama. O sea, prácticamente sacar a Andrés Manuel de la carrera presidencial. Esta noche la PGR anunció que solicitó un juicio de procedencia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que la Procuraduría General de la República le pide a los diputados que decidan si le retiran o no el fuero para ser juzgado. Suponiendo que te quiten el fuero, tú terminas y te vas a tu oficina a trabajar. Sí, o a la casa a esperar a que el juez decida. Yo voy a dejar de ser jefe de gobierno si se consuma esta arbitrariedad, este atropello, estando prácticamente en la cárcel. El desafuero nos regresa a la época autoritaria, cuando desde Los Pinos se decidía quién podía o no ser el presidente de México, sin tomar en cuenta la voluntad popular. Quieren hacerme a un lado para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales en el 2006. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero. También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta, que a ustedes
y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Andrés Manuel no quiso usar su derecho a réplica y rápidamente abandonó San Lázaro. Su suerte estaba decidida. 360 votos fueron a favor del desafuero, 127 en contra y 2 abstenciones. Hoy México da un ejemplo al mundo de legalidad, de apego a la ley, y da también una clara señal de la fortaleza de nuestras instituciones. Y con eso termino ese tema. Andrés Manuel López Obrador deja a partir de hoy de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Los últimos acontecimientos están reafirmando lo que sostuvimos desde el principio. El asunto del desafuero no es de naturaleza jurídica, sino política. Inhabilitarme políticamente para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales de 2006. Que a nuestros adversarios les produce un miedo irracional el que estemos proponiendo llevar a la práctica un proyecto alternativo de nación. Después de 27 días del desafuero, la renuncia de un procurador y de casi 3 años de investigación, la Procuraduría General de la República emitió un comunicado en donde decidió no ejercer acción penal en contra de López Obrador, porque después de analizar el expediente, encontraron que sí hay pruebas para demostrar el delito, pero no existe en nuestras leyes el castigo. Populismo es una palabra que evoca términos tales como demagogia, irracionalidad, autoritarismo, personalismo. En definitiva, todo aquello que escapa al concepto de racionalidad, de acuerdo a los principios de buen gobierno y de finanzas públicas sanas. El presidente Vicente Fox, en su gira por Yucatán, volvió a arremeter contra los gobiernos populistas. Nosotros no engañamos a nadie, porque no acostumbramos el populismo. Señor presidente, cuando usted critica el populismo, ¿tiene algún destinatario, alguna dedicatoria? O la demagogia. No. El presidente Vicente Fox no pierde oportunidad de referirse, sin mencionarlo, al candidato presidencial del PRD, su muy particular innombrable. Debemos rechazar la demagogia y el populismo. Esto es lo que México necesita. Hay quienes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. México, Distrito Federal, la única entidad en donde por ley se apoya a los adultos mayores. En su programa de radio del sábado, el presidente Fox criticó las pensiones que da el gobierno del Distrito Federal a los ancianos, considerándolas terriblemente injustas para quienes pagan su fondo de ahorro. La pensión para adultos mayores no tiene viabilidad. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. El apoyo que dimos en el Distrito Federal para los adultos mayores tampoco fue deuda pública. El ciudadano presidente ya empezó a repartir apoyo a adultos mayores. ¿Saben cuánto? A los jubilados les digo que lucharé por pensiones justas que les permitan vivir con dignidad. 250 pesos mensuales. ¿Qué posición va a tomar ante la sucesión presidencial que se va a acelerar en estos meses? Dejarlo hacer.
ya no es el presidente de la República el que conduce o el que regula el proceso electoral, y qué bueno que así sea. Y muy patriótico también el presidente Fox. Insiste en que por el bien de la nación su proyecto de gobierno debe ser retomado por la próxima administración. ¿A qué arriesgarle? Vámonos por lo segurito. ¿A qué cambiar de caballo? Más vale paso que dure a trote que canse. Yo no he intervenido en lo absoluto dentro del proceso electoral. A quien quiera que esté en esta boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. El presidente en campaña, en televisión a toda hora, ¿te ayuda o te perjudica? Mira, yo creo que el presidente tiene un gran liderazgo. Siento que este año es una especie de última llamada para Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué última llamada? El candidato que más posibilidades tiene de ganar las elecciones en el 2006, Andrés Manuel López Obrador, lo considera usted su verdadero adversario. ¿A usted le importa quién gane el año que viene? ¿Me pregunta o sí, es una pregunta? No, le pregunto. Ah, yo creo que a todos los mexicanos nos interesa quién va a ganar el año próximo. ¿Como a cualquier mexicano? Pues es la misma historia. Pues hablando de 2006, pues ya lleva más de 15 años. Y siempre los hemos enfrentado. Siempre los hemos enfrentado. Y ellos han contado con los medios de información. Ya han estado financiando campañas con ese propósito. Pero esta semana Andrés Manuel López Obrador hizo promesas que no va a cumplir y que no va a poder cumplir, y que si las llegara a cumplir generarían un grave problema en la economía. López Obrador es un peligro para México. Nuestro futuro tiene dos caras. Una, la del peligro. Es mentira que López Obrador creó 800,000 empleos en el Distrito Federal. El modelo económico de López Obrador es un fracaso en el Distrito Federal. López Obrador, un peligro para México. López Obrador miente otra vez. El despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos. López Obrador te quiere ver la cara. López Obrador le miente con descaro a México. López Obrador es el candidato de las mentiras. López Obrador miente otra vez. De nuevo López Obrador te miente y falsea los hechos. Si López Obrador gana, habrá devaluación y crisis. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo a muerte! López Obrador, un peligro para México. ¿Aceptaste hacer una campaña tan fuertemente negativa, digamos, hablando tan mal del adversario, porque sentiste que era la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento en donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable? La campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del Partido Acción Nacional. Yo tengo que concentrarme en mi propio ¿De acuerdo con eso? Sí, ya si gano de mis, como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. López Obrador va a endeudar a México. Los intereses que pago van a subir y no los voy a poder pagar. Voy a perder mi patrimonio como lo perdieron mis papás. Yo ya no sé si el problema que trae es una frustración por no imaginar poder tender sus calzones en Palacio Nacional. ¿Quiénes clausuran los congresos? 1933, Adolfo Hitler en Alemania. 1939, Benito Mussolini en Italia. 1973, Augusto Pinochet en Chile. 1913, Victoriano Huerta fue el último que había clausurado el Congreso en México. Ahora, 2008, PRD, PT y Convergencia han clausurado el Congreso. Nuestra democracia está en peligro. Nuestra paz está en riesgo. México no merece esto. Obrador, 1996. Vamos a impedir la apertura de nuevos pozos petroleros. Obrador, 2006. Al diablo con sus instituciones. Bloqueo de reforma. Obrador, 2012. La vía armada, una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos. Algunas personas nunca cambian. Hace 6 años, Andrés Manuel López Obrador no respetó la voluntad del pueblo. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! Y organizó un plantón durante 3 meses en Reforma, afectando la economía y violando los derechos de miles de mexicanos. López Obrador no cree en la democracia. ¿Esto quieres para México? Tú decides. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, y reto a López Obrador a debatir sobre corrupción, porque para empezar su declaración 3 de 3 es una mentira. No declara ingresos, no paga renta, no posee bienes
¿De qué vive? ¿Y Andrés Manuel? Entra a retopri.com y vamos a debatir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. López Obrador, un peligro para México. A pesar de tener en su contra años y años de guerra mediática, Andrés Manuel López Obrador logró ganar la presidencia de México en 2018. Sin embargo, lejos de disminuir la campaña en su contra al asumir como presidente de México, esta arreció a niveles insospechados. Y convocan o enganchan a periodistas que los vuelven mercenarios. Para hacer investigaciones en contra nuestras, en contra de nosotros. O sea, imagínense cuántos tiempo. Videos, hay un video de la campaña pasada sobre populismo, financiado también por ellos. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió como presidente de México, retomó las conferencias de prensa mañaneras que ya había implementado durante su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal y que le permite tener una plataforma comunicacional frente a la embestida mediática de los grandes corporativos nacionales e internacionales acorde a los intereses oligárquicos, políticos, económicos y de derecha contra sus acciones de gobierno. Sigo pensando, después de todo lo que ha ocurrido, que hay una sola opción, que se trata de Texcoco y que la otra no ha sido sustentada realmente en información sólida. Lo más grave me parece que es el método de toma de decisión que se está mostrando en este proceso. Es un gobierno que no ha entrado en funciones y nos está diciendo así opero yo, como en el caos. El sexenio de Enrique Peña Nieto fue el sexenio icónico del capitalismo de cuates, sí. De la cuatitud, del grupo IGA, de la discrecionalidad, de la forma en la que se hizo el aeropuerto. Sí. Pero de lo que se trata es de componer eso, no de empeorarlo. Y si se trataba, como nos dijeron, de que había que acabar con Texcoco porque era un nido de corrupción, que salgan inmediatamente a decirnos cómo es que van a combatir la corrupción de Texcoco, sancionar las irregularidades que hubo, en lugar de decir vamos a respetarle los contratos. No, y incluso se los vamos a transferir. Sí, se los vamos a transferir. Claro, no que eran corruptos. Exacto. Entonces hay una incongruencia mayor ahí. No están mandando el mensaje de que vamos a acabar con el capitalismo de cuates. El mensaje que están mandando es que ahora las reglas del capitalismo de cuates van a cambiar. Las voy a dictar yo, no las van a dictar ustedes, las voy a dictar yo. Y eso no compone el problema de fondo que venimos arrastrando desde hace sexenios. Me río porque nuestros adversarios hace algún tiempo, un año, mi amigo Jorge Berris, por ejemplo, cuando dijimos hace un año que el 21 de marzo del 22 iba a estar terminado el aeropuerto, aseguró que no iba a ser posible y que guardaran el tweet. Miren lo que decía Jorge: ese aeropuerto nunca funcionará. Guarden este tweet. Dice: quiero que nuestro amor sea como el aeropuerto de Santa Lucía. Y no se termine jamás. Sí. Lástima, Chumel.
Este lunes en la Ciudad de México se vivió un bloqueo vial motivado por una razón muy especial, como ningún otro. No eran maestros, no eran agricultores, no era gente inconforme por una u otra causa. Eran padres de niños con cáncer que desesperados acudieron a esta acción para denunciar el desabasto de medicamentos en los hospitales Federico Gómez del sector salud y 20 de noviembre del ISSSTE. Tenemos resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud, en todos lados, mucha corrupción, y estamos limpiando. Y por eso estas reacciones muy lamentables, no estoy culpando a nadie, en el caso particular de los padres, mucho menos los niños. Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de que no les falten los medicamentos. Ese es el propósito. Habían empresas que concentraban la venta de medicamentos, de materiales de curación, grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las medicinas, con los materiales de curación. Y habían y sigue existiendo complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación, lo que se cobraba por la atención médica, lo manejaban y lo siguen manejando en algunos casos en forma discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios. Este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer. Una empresa era la que abastecía, una sola empresa era la que abastecía. Básicamente quiero que ubiquemos la dimensión o el tamaño del problema. Ayer en estas manifestaciones de este grupo que cerró el aeropuerto se hablaba de cientos de miles de casos de cáncer infantil al año. Precisemos, estamos hablando en México que la incidencia de cáncer infantil es alrededor de 7,000 casos por año. Y puedo decir con toda tranquilidad y contundencia que desde mitades del año pasado el gobierno logró abastecerse de los medicamentos oncológicos desde que empezó la crisis del metrotexato, y entonces decidimos que era estratégico para el país que nosotros, el gobierno, compráramos los medicamentos y que no estuviéramos sujetos a lo que el jueves pasado llamé chantaje y presión de una empresa monopólica en México, que es la que tiene contratos de farmacias con la mitad de los hospitales federales. No se dijo que la compra de medicamentos trajo consigo la concentración de mercado más grande de la que se tenga en memoria y, lo que es peor, amparada desde el gobierno. De 2012 a 2018, solo 10 empresas aquí mostradas concentraron el 80%, 79.6% del gasto en medicamentos, un total de 241,000 millones de pesos en 10 empresas que ustedes pueden ver. Esto es el equivalente al presupuesto de la UNAM de 5 años o al presupuesto de un año de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco juntos. Tampoco se dijo que de esas 10 empresas, 3 concentraron la mitad de todos los contratos y que una sola empresa, Grupo Fármacos Especializados SADCB, se llevó el 35% de la compra de 2013 a 2018,
con un monto de 106.803 millones de pesos. Dicho sea de paso, esa empresa fue inhabilitada por la Función Pública el 18 de julio de 2019. Tampoco se dijo que la mayoría de esas empresas no producían medicamentos. Se trataba de empresas distribuidoras, agentes concentradores sin registros sanitarios y que se dedicaban a ser intermediarios. Lo que sí tenían eran conectes, relaciones políticas y socios políticos y a exfuncionarios de las mismas instituciones trabajando para ellos porque eran los que sabían cómo lograr grandes contratos. Si yo tuviera que votar hoy a favor o en contra de la refinería, votaría en contra. Sí. Y por las razones que han dado los expertos, que parece haber un cierto consenso al respecto. Sí. Ahora, para mí la pregunta interesante es si en efecto hay ese consenso de que no tiene sentido desde un punto de vista técnico ni tampoco económico. La pregunta es ¿por qué insistir en el proyecto? ¿Por qué López Obrador insiste en el proyecto? Y creo que hay por lo menos 4 respuestas. Sí. Que igual no se excluyen todas. Primera respuesta es que es irracional. Es un loco que no sabe, no entiende y hace locuras. Es una posible respuesta. A mí no me convence mucho esa respuesta. Sino que va a acabar en eso y no la van a construir. Yo no lo veo, porque Bueno, está tu opción de que van a acabar haciendo algo radicalmente distinto en tamaño. No radicalmente, más chico, y la van a presentar como el proyecto original. Sí, y la van a presentar como una proeza histórica. Pemex y la CNR, después de 40 años de no haber construido una refinería, pues ahí está la refinería, véanla. Digo, porque es parte de la epopeya, de la épica de López Obrador, ¿no? O sea... Y en el fondo va a ser una refinería de la mitad. Sí, Lo que está sucediendo es que el presidente se echó para atrás de su proyecto original sostenido a lo largo de su campaña y de su primera presidencia. Se echó para atrás, simplemente si es verdad que lo va a hacer a la mitad, reconoció que el proyecto grandote es imposible. Eso es lo que sucedió. Si lo que está diciendo es la mitad, lo que está diciendo es me equivoqué, no se puede, vamos a ver si podemos con la mitad. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, y por cierto, ya no quiero aquí meter más ruido, pero en eso mismo está el aeropuerto de Santa Lucía, ¿eh? Bueno, en eso mismo está el aeropuerto de Santa Lucía. No me parece nada mal que el presidente corrija las cosas que ostensiblemente claro que no. Contradicen la realidad en el sentido fatal de la palabra. Así es. No se pueden hacer. No hay manera de que Pemex y la CNR hagan una refinería. No tienen la capacidad y la experiencia. Lo cual, por cierto, nos lleva al tema de que si apoyas esta postura, pues te ves muy mal, muy gacho, porque parecerías antimexicano, antipatriota, de que usted no puede, ¿no? Es imposible que tú hagas una refinería de 8,000 millones de dólares en 3 años. Sí. Que produzca esos 240,000 barriles. Sí. Eso es imposible. Pues de las últimas 9 o 11 refinerías que se han construido en el mundo, pues más o menos tardan un promedio entre 7 y 10 años. No hace falta hablar mucho. Son las imágenes las que hablan. Estamos en la refinería de Dos Bocas. Vamos a terminar esta obra julio de este año. En pocas palabras, es una inversión de 9,000 millones de dólares. No créditos, dinero del presupuesto público, por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana. ¿Qué va a significar todo esto? Producida en esta refinería olmeca, el 20% de todas las gasolinas que consumimos en México. Se acaba junio y como van las cosas, con apertura de actividades o sin ella, en julio podrá quedar claro que 3 países pasarán a la historia como los que peor manejaron la pandemia de COVID-19. Estados Unidos, Brasil, México. ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Quién falló? ¿Fallaron los ciudadanos por llegar tarde a los hospitales? ¿Fallaron los doctores? ¿Fallaron las enfermeras? ¿Serán ellos los que fallaron, doctor López-Gatell? Esta es la 8ª semana consecutiva de reducción. Como pueden ver en nuestra gráfica, nuestra curva epidémica de agregación semanal, es ya mínima la actividad que se presenta
tenemos ya la incidencia de casos mínima comparado con todo el periodo de casi 2 años o más de 2 años de la epidemia. Esta circunstancia, como hemos especificado, siempre está sujeta a que se mantengan las condiciones de baja transmisión y seguramente llegaremos a un punto de mínima actividad que se prolongará por varias semanas. En la medida en que en otras partes del mundo exista actividad epidémica, desde luego siempre representa la posibilidad de que también en la región de América, que en general está a la baja en todo el continente, pudiera haber una reincorporación de la transmisión. Mientras ello no ocurra, debemos estar alentados por el hecho de que tenemos mínima actividad de la epidemia. También lo vemos en los indicadores de ocupación hospitalaria, que son relevantes. Menos del 10% desde la semana pasada, lo comentamos, de las camas COVID están ocupadas. En este momento 7% las camas generales y 5% las camas para pacientes críticamente enfermos. Esto es una reducción de 97% cuando la comparamos con el punto máximo de actividad epidémica en el ACME de la segunda curva. Y la mortalidad, que es el indicador más relevante por el impacto que tiene el COVID en algunas personas, también muestra una reducción absoluta de 96% comparada con el punto ya mencionado de máxima actividad epidémica en la segunda ola. Está pasando, o sea, imagínate. A ver, lo que estás viendo es una popularidad del presidente que sube. No. En los últimos 2-3 meses ha subido 4 o 5 puntos porcentuales. Nadie se está metiendo con su aparato de comunicación y propaganda. Le está funcionando. Pero ningún aparato de comunicación y de propaganda te funciona si no tiene resultados. Y entonces... O sea, ¿crees que al final se va a caer la cortina de... Tú eres hombre de los medios desde hace un chingo. Sabes cómo funciona eso. Puedes mantenerte un rato, aunque estés malabareando por abajo. Pero llega un momento en que no hay cómo hacerle. O lo tienes bien tu numerito, o no lo tienes. Hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de estados de los países. Estoy en segundo lugar mundial, y he caído con la pandemia 2 puntos. Pero cada quien tiene su medición. Pero a ver, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que es como dice Reforma. Reforma dice que traigo 56% de aprobación. 56% de aprobación. Yo gané con 31 millones de votos. ¿Cuánto es el 56% de 80 millones de ciudadanos? Ayúdenme a hacer la cuenta. 45 millones. O sea, estoy 14 millones arriba, aún con la encuesta del Reforma. Anoche, hablando de obras públicas, anoche vimos aquí, anoche recordamos que se cumplió un año, 16 de julio del año pasado, de la promesa de la Secretaría de Comunicaciones de tener para estos días terminada la estación Santa Fe del tren México-Toluca. Y vimos que no solo nos entregó, sino que esa parte de la obra está abandonada. El 7 de julio de 2014 iniciaron las obras del tren interurbano. 6 años después, no ha avanzado un solo kilómetro, no ha visto un solo pasajero. ¿Quién se hace cargo de esto? La mitad del tiempo, un poco más, se dio cuando gobernaba el país Enrique Peña Nieto. Pero desde hace un año, 7 meses, esa responsabilidad es del gobierno del presidente López Obrador, y ese es el estado de la obra maldita, como la llama nuestro reportero Marco Antonio Silva, el tren México-Toluca. Estamos en supervisión de esta importante obra del tren de Toluca a la Ciudad de México. Queremos inaugurar este tren a finales del 2023. Ese es el compromiso.
inaugurarlo desde Toluca a la Ciudad de México. Bueno, pero el ingeniero nos va a explicar cómo vamos en la obra. Sí, bien, señor presidente. Bienvenida, doctora, bienvenido, gobernador, secretario. Bien, tenemos terminados ya los primeros 41 kilómetros de obra civil. Esto representa el 70% de la longitud del proyecto. Tenemos un avance en vía y catenaria de 50%. Esta actividad en los primeros 2 tramos estará terminada entre diciembre de 2022 y enero de 2023 por la parte del equipamiento. Nos faltaría concluir los tramos pendientes de 17 kilómetros, que es el tramo a cargo principalmente de la Ciudad de México, con los cuales estamos colaborando muy de cerca para lograr la meta. Tenemos 4 estaciones terminadas de las 7 y en proceso 2 más ya en el tramo de la Ciudad de México, que es la estación de Santa Fe y Vasco de Quiroga, y por iniciar en el próximo año la estación terminal de Observatorio Solar. De seguir al mismo ritmo, vacunar al 20% de los mexicanos tomaría hasta 15 años. Hasta ahora, en promedio, se han aplicado 4.396 dosis por día, por lo que de seguir a este ritmo, vacunar al 20% de la población tomaría hasta 15 años. Que no estamos vacunando a un ritmo serio, suficiente para pensar que podemos realmente controlar esta pandemia con la vacuna. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿en dónde están las vacunas que van a tener los mexicanos? Y segundo, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en que se vacune? Pues no digo que toda la población, pero por lo menos la mitad de la población, por lo menos llegar en algún momento al ritmo que tiene Estados Unidos respecto de su propia población. Esas son las 2 preguntas centrales, y en las 2 la respuesta es mala. La vacunación es muy pobre al paso comparativo con Estados Unidos, y las vacunas, quién sabe dónde están. El New York Times elaboró una proyección de vacunación en el mundo. Con base en el ritmo que han mostrado los países en sus planes de vacunación, México, en el ritmo que llevamos y con 127 millones que somos, tardaríamos 8 años con 9 meses, y Argentina tardaría 13 años con 9 meses. Pues bueno. Tenemos ya casi 189 millones de dosis que se han utilizado en todo el país para cubrir y proteger a 85.5 millones de personas. Este es el esquema primario. Como decíamos la semana pasada, prácticamente hemos completado ya, porque tenemos una cobertura de 90%. No descartamos que alguien que no se haya vacunado se convenza de la importancia de ser protegido, pero tenemos ya una cobertura muy extensa y en promedios de 87%, considerando todas las personas elegibles para ser vacunadas. Esto es 90% en personas de 18 y más, 54% en 14 a 17 años, y en este grupo de edad también es importante vacunarse. Respecto a los refuerzos, hemos avanzado de manera expedita. Tenemos 71% de cobertura en personas de 60 y más años, 48% en personas de 40 a 59 años y 73% en personas de 30 a 39 años de edad. The Economist colocó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el falso Mesías en su próxima portada. Según el adelanto de la publicación inglesa, López Obrador es un peligro para la democracia debido a las políticas públicas ruinosas por los medios inadecuados. Ahora sacó una revista inglesa, un artículo muy propagandístico en contra nuestra. Hasta me ponen en la portada. Hasta me sentí muy importante. The Economist. Sí. Pues es normal. Están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron
a aplaudir las políticas neoliberales, están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante la corrupción que imperó. Se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México, porque pues son conservadores, siempre. Entonces ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación. Entonces sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías. ¿Se acuerdan de aquello del Mesías tropical? Pues es lo mismo. Hoy, una investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad revela la vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán. Las casonas en Houston, el coche que maneja, todo contrasta con el discurso oficial de su papá, el discurso oficial de la austeridad. Esta casona gris tiene todos los lujos. 447 metros cuadrados de construcción con acabados en piedra y madera. Según registros de la propiedad del condado tejano de Montgomery, consultados por latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuando el hijo del presidente y su pareja, Carolina Adams Solano, vivían ahí en 2019 y 2020, este inmueble pertenecía a Keith Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de $151 millones en obras para Pemex, y que además hoy vende compresores y turbinas para la nueva refinería de Dos Bocas. Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, ¿no?, queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo, ¿dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca. Nada más decir, primero, que en este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero. Pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato,
ni una recomendación. No somos iguales. Pero este señor Loret de Mola, pues, que es un mercenario, hizo un escándalo porque cree que somos iguales. No, no. Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder. No fue capaz de participar en un montaje de televisión de una señora francesa. Es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante 2 semanas y esta madrugada lo que están haciendo es liberar a 3 personas secuestradas en un encuentro en la carretera México-Puerto. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí, pues, conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando. Pues lo que sabemos es que también el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés. ¿Cuál es su nombre? Lorenzo, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No, no lo sabía. ¿Al lado de usted? No, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento. A ver, ¿cuál es su nombre? Israel Vallarta. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no urdí nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. ¿Cuántos secuestradas aquí? Aquí hay 3, yo no sabía que eran las 3. ¿Cuántas personas son? ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí 3 personas. ¿Usted sabía que estar aquí secuestradas? ¿Usted participó en el secuestro? Sí, a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagan? Pues lo que fuera, no sé, no tengo No, negoció. ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No, conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Quién le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. Era muy amigo de García Luna y desde luego de Calderón. Son de ese equipo. Fue capaz de inventar cuando el terremoto, lo de la niña Frida Sofía. Antes me gustaría aclarar que el objetivo primordial de esta noche y de este día es rescatar a Frida Sofía. Da lo mismo y a cualquiera le daría lo mismo quién la rescate, el chiste es rescatarla. También queremos puntualizar que con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con educación pública, con la delegación y con la escuela, y la totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en el hospital y los demás están sanos y salvos en su casa. Imagínense eso. Él inventó en contubernio con malos funcionarios, que ni siquiera les llamo servidores públicos, de la Secretaría de Marina, cuando trabajaba en Televisa y eran una potencia, tenían casi de rodillas a todos los servidores públicos.
Las voces al interior del PRI de que apoyar la propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador podría ser catastrófico. Cada día son, pues bueno, no sé si están más divididas o cada día son más las opiniones que se dan en este sentido. 4 expresidentes nacionales del PRI advirtieron los riesgos a Alito Moreno que conlleva para el partido apoyar esta reforma eléctrica. Aseguran que sería regresar al pasado y el PRI podría desaparecer. Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Cotwell, Dulce María Sauri y Enrique Ochoa llamaron a los legisladores priistas a votar en contra de la iniciativa, que no duraron en calificar como una contrarreforma que pone en riesgo el medio ambiente y que causaría millonarias pérdidas económicas al país. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, se pronunció sobre la reforma eléctrica impulsada por el Ejecutivo. Liliana Padilla, te saludo con gusto y te escuchamos. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes y buenas tardes también en auditorio. En el mismo sentido que el PRD se pronuncia, el dirigente del PAN, Marco Cortés, quien anticipa que su partido no acompañará de forma alguna esta reforma eléctrica que propone el Ejecutivo Federal. Y como ya te referías al tema de la reforma eléctrica, al respecto del Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a los organismos del sector privado, se mostró contrario, obviamente, en contra de estos cambios, debido a que ello subiría el precio de la energía. El Consejo estimó que el monto de las inversiones que se encuentran en riesgo de aprobarse dicha contrarreforma eléctrica, que implica cancelar los contratos de los privados en autogeneración, pues es bastante voluminoso. Mira, esta es la cifra. Las inversiones comprometidas ya en el sector eléctrico ascienden a 44,000 millones de dólares. Es la cifra que hoy está comprometida en el sector eléctrico. Y sí, es cierto, no se trata de una expropiación. Sin embargo, si te compras una casa frente a una calle y te dicen para que puedas caminar en la calle te vamos a cobrar bien caro, pues de facto te están quitando tu propiedad o por lo menos condicionando para que puedas usarla. Yo creo que es de esas reformas fundamentales que en gran medida marcan el futuro próspero o no de un país. Y en este caso me parece que esta reforma no abona a un país desarrollado, no abona a un país que respete el cambio climático, no es buena para la salud de los mexicanos, atenta contra la capacidad de generación de empleos decentes, bien pagados, que alcancen. Entonces yo creo que, después del análisis que se tenga que hacer, a mi juicio lo que más le conviene al país es que esta reforma no pase. Me llamó la atención que ayer un diputado, señor Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza y dice, como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica. Pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas, y van a terminar de darle la espalda no solo al general Cárdenas, al presidente López Mateos. Entonces, no es un asunto de toma y daca. Los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo. Porque ¿qué es que no aprueben la reforma? ¿Qué significa eléctrica? Pues que sigan haciendo negocios
los de las empresas extranjeras, sobre todo los de las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz, los de Oxxo, que pagan menos que los abarroteros, que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias y de las clases populares, términos proporcionales. ¿Eso es lo que van a defender? Porque ahora también, que se sepa, con la reforma eléctrica, pues son los de Iberdrola los que están haciendo lobby en contra, junto con sus socios o cómplices en México. Hace unas horas se dio a conocer este proyecto de acuerdo del INE, del Instituto Nacional Electoral, a petición del presidente Lorenzo Córdoba. El proyecto propone que ante la insuficiencia, ante la falta de dineros por la reducción en el presupuesto para el próximo año, el INE determina posponer de manera temporal la realización del proceso de revocación de mandato. Este proyecto va a ser votado mañana en el Consejo General del INE y quizá una mayoría de consejeros digan que no, pero quizá una mayoría diga que sí, y con esto el INE estaría diciendo: no tenemos dinero para hacer la revocación de mandato, hay que posponer esa elección que supuestamente se va a llevar a cabo el segundo domingo de abril. Pues yo no opino lo mismo. Yo creo que tienen recursos suficientes, deben de haber obtenido una aprobación como de 15,000 millones, ¿no?, para su presupuesto. ¿Cuánto? A ver, les aprobaron de presupuestos. Además, que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho. Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente. Se rayan. Que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos. Y a todos los gastos superfluos. Austeridad republicana que alcanza el presupuesto. Sí, el recorte son, según estoy viendo aquí, son 5,000 millones, casi 5,000 millones. No, pero ¿cuánto es lo autorizado? 19,000 millones. 19,000 millones. 19,000 millones. ¿Cuánto? 19,000. ¿Cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros, la presidencia de la República ejerció 3,600 millones y ahora estamos ejerciendo 600. De 3,600 a 600. Y trabajamos muy bien, sin ningún problema, porque pues ya no hay gastos superfluos. Nada más imagínense cuánto se ahorra la presidencia por no usar aviones privados, helicópteros privados. Antes, hasta para ir a jugar golf usaban los helicópteros. No hemos comprado, lo decía yo, desde que estamos, un vehículo nuevo.
Estamos usando los mismos vehículos. Hasta vendimos camionetas blindadas, todo esto que había en exceso. Entonces, claro que pueden ahorrar muchísimo y convocar a la gente a que ayude, que participe, autoridades locales, convocar a todos los ciudadanos, porque es un ejercicio democrático en bien de todos. No solo es por esta ocasión, ya está en la Constitución establecido el mecanismo para la revocación del mandato. ¿Qué puede suceder en el futuro? Como era antes, de que a mitad del gobierno ya la gente está inconforme con el presidente y lo tienen que aguantar porque fue electo por 6 años. Con la revocación del mandato es a la mitad del sexenio. Si está mal, si no está gobernando bien, si impera la corrupción, el autoritarismo, si no se atiende al pueblo, pues se convoca a una consulta y el pueblo pone y el pueblo quita. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó su preocupación por los asesinatos de periodistas en México. Colocó este mensaje: el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. También se encontró que la asociación que nos ataca, que tiene que ver con periódicos o que se presenta como la defensora de los periodistas, que se llama Artículo 19, también recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Pero vamos viendo las facturas. Tenemos el informe que han recibido este grupo de Claudia X González del 18 a la fecha, alrededor de 50 millones de pesos. Estas son las facturas. Miren arriba. ¿No lo puedes ampliar? El que estaba encargado del artículo 19 es ahora el de comunicación social de Mexicanos contra la corrupción. Eso es lo que tienen todas las facturas. Vamos a esperar la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Sí, ya la entregamos. ¿No tienes lo de artículo 19?
pero hay una relación donde aparecen otros también, ambientalistas, entre comillas. Financiados este es del SAT, por ahí está el 19. La tarde del jueves, el Parlamento Europeo pidió a autoridades mexicanas garantizar protección de periodistas y activistas. Afirmó que México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo fuera de una zona de guerra. Destacó los 7 comunicadores asesinados en el país en lo que va de 2022. Resaltó que la situación se ha deteriorado desde las elecciones presidenciales de 2018. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable, no se puede ampliar un poco porque no se ve bien. Es mi vista. Es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh. Yo creo que eso es lo que significa. Es lamentable, aquí en México sí sabemos, ¿no?, qué es ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos.
Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. No somos sus adversarios, somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros. No necesitamos un tren. Presidente, no hay prisa. Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren. Todos juntos por México. Es parte de lo mismo. Existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, en intelectuales. Y es pues normal. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros y algunos muy desinformados. Uno que claramente, yo creo que todos estaban leyendo, me recordaba a algunos políticos de antes. Entonces piensa uno, como lo están enfocando, que están improvisando. No, están leyendo. Entonces, así a estos famosos los pusieron a leer, quién sabe quién hizo los textos, quién financió. No es que les hayan pagado, también hay esa posibilidad, que les hayan pagado, pero sí costó la producción y alguien está detrás. Claudio X González, los mismos que se sienten afectados de la Riviera Maya, que han destruido el medio ambiente, y otros más. Son fundaciones extranjeras que financian a organizaciones no gubernamentales, como Mexicanos contra la Corrupción, como el Consejo Indígena de Espujil, como el Consejo de Silvicultura Sustentable, y las fundaciones que reciben estos fondos, que dan estos fondos para quienes se oponen al Tren Maya, son la Fundación Kellogg, la Fundación Ford. ¿Cuál es esa? Kellogg es una fundación vinculada a la empresa transnacional Kellogg. ¿Qué vende? Bueno, vende cornflakes y algunos tipos de alimentos de la mañana, frutilupis y demás. La Fundación Ford, que se dedica a financiar académicos y organizaciones no gubernamentales en el mundo. Climate Works, la NET, que es la fundación de
por la democracia, una fundación estadounidense. A ver, pero ¿esa de dónde viene? Del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es una fundación que eso lo tienen que aclarar. Público. Tienen que aclarar. Estados Unidos. Para saber. Y la Fundación Rockefeller, que sí pertenece al consorcio Rockefeller, pero también financia académicos y organizaciones no gubernamentales. En el caso de la Fundación Kellogg, por ejemplo, al Consejo Mexicano Sustentable, pues da fondos por $350,000, la Fundación Ford por $3,575,000, Climate Works da $3,800,000 solo para la organización que ¿cómo se llama? Centro Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable. Ese es el que recibe. Luego, Diálogos y Movimiento, que así se llama la organización no gubernamental, recibe de la Fundación Ford, de la Fundación Kellogg, $1,503,000 $503,000. Luego la Fundación Ford le da $545,000 y la NET, que es la fundación del Departamento de Estado, $556,000. Estos fondos son solo para el tema del Tren Maya. Estas mismas organizaciones pueden recibir otros fondos para otras causas, otros temas, y esto es de acuerdo a una investigación que hizo tanto, interna del gobierno, pero viene de una investigación de una fundación privada que hizo la primera investigación y que corroboró el gobierno federal. Luego SEMDA, que es una de las organizaciones ambientalistas más importantes del país, recibe fondos de la Fundación Kellogg por $1,100,000 para este caso y aquí, bueno, viene el caso del Animal Político, que es un medio, un medio de comunicación digital vinculado a Mexicanos contra la Corrupción, que recibe de la Fundación Kellogg para este caso, porque está precisado que forma parte de fondos dedicados al sureste mexicano, en particular en Campeche y en Yucatán, recibe $213,000 de la Fundación Kellogg, además de la Fundación Ford, $480,000. En el caso de una organización no gubernamental de Yucatán llamada Indignación, también recibe de la Fundación Kellogg $620,000. En el caso del Consejo Regional Indígena de Espujil, que en realidad es una representación que tuvo porque ya se deslindó el consejo y los ejidatarios, pero bueno, este consejo formalmente recibe de Kellogg $585,000 para el tema de oponerse al Tren Maya. En el caso de DIMO, que quiere decir Diálogo y Movimiento, reciben de la Fundación Kellogg $280,000, de la NET, de la Fundación por la Democracia del Departamento de Estado, reciben $140,000. Y algo que es de destacar es que la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción también recibe fondos para oponerse al Tren Maya de estas fundaciones, en particular de la Fundación Ford, $220,000, y de la NET, de la Fundación del Departamento de Estado, $90,000, así como $25,000 de la Fundación Rockefeller. Esto es financiamiento extranjero para el tema del Tren Maya. Y luego México Evalúa, que se ha dedicado a hacer una revisión de las políticas públicas del gobierno mexicano, en particular respecto al Tren Maya, recibe de la NET, de la Fundación por la Democracia, $85,000. Esto está corroborado por investigación privada como por fuentes públicas. En México hay políticos profesionales, políticos pagados por el pueblo, políticos del PT y de Morena que piensan que es una gran idea adular al embajador de Rusia en México, al hombre de Putin en México. Pero eso fue ayer. Hoy diputados de todos los partidos, menos del PT, le hicieron una gran corte al embajador de Estados Unidos en México, al hombre de Washington en México. Hay países como China, países como India, países como México, que a la orden del tío Sam nunca van a contestar yes sir.
En menos de 24 horas, la rijosa declaración del embajador del gobierno de Putin, presumiendo que México era parte del bloque de los países que no castigan a Rusia por la invasión a Ucrania, hoy se topó con la respuesta estadounidense. Traigo aquí la bandera, México, Estados Unidos y Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Fue el mismísimo embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien acudió a la Cámara de Diputados para dejar en claro de qué se trata la amistad en tiempos de guerra. Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente. Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente, libre y soberano. Nunca antes se había visto algo así. 35 años de una campaña mediática en contra de un solo hombre. Y pese a ello, hoy encabeza uno de los gobiernos más revolucionarios en la historia de México, que a su vez, ha terminado con los resquicios del modelo neoliberal en México. México se encuentra ante una oportunidad histórica. El país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Aunque López Obrador ha logrado generar un gran contrapeso con las conferencias de prensa mañaneras a la guerra mediática, lo cierto también es que nos encontramos frente a una campaña negativa de al menos 35 años en su contra, y está claro que estos ataques no pararán hasta que finalice su mandato. Lo que tenemos que buscar es que continuemos aún con la guerra sucia, sin caer en la violencia. Nada más. Pero como la gente está tan informada, tan consciente, como lo hemos dicho, el que actúa mal queda en evidencia. 35 años de una guerra mediática en contra de López Obrador. Y pese a ello, se está consolidando un proyecto alternativo de nación en México. Solo queda estar alertas de que las malas experiencias del pasado en contra de gobiernos progresistas en América Latina no se repitan en México. Y para eso, el pueblo deberá, como lo ha hecho desde siempre, respaldar el proyecto que está cambiando a nuestro país. Pues, como bien lo dice López Obrador, solo el pueblo puede salvar al pueblo, y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación.